académicas y profesionales comprometidas con la formación y el fortalecimiento del trabajo social. Bienvenidas. También le damos la bienvenida y le invitamos a que suba al estrado a la doctora María del Rosario Sánchez Zatarain, quien será la moderadora de este conversatorio. Bien, pues sin más preámbulo, cedo el micrófono a la doctora María del Rosario Sánchez Zatarain para que empiece este conversatorio. Muchas gracias, muy amables. Y pues desde este espacio damos la bienvenida a todos y a todos en este recinto universitario. Y en este marco tan maravilloso y iniciando las actividades del 63º Congreso Nacional y el 13º Internacional del Trabajo Social, organizado desde AMIEX con la anfitrionía de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, titulado este evento, Derechos Sociales, Bienestar y Buen Vivir, la respuesta de los procesos de formación de trabajo social a las contradicciones del siglo XXI. Y esta primera actividad académica que inaugura este evento es titulado un conversatorio que tiene como exponentes y ponentes a dos grandes mujeres, a dos grandes académicas, a dos maravillosas profesionales del trabajo social. La doctora Carmina Álvarez Santana, les leeré a grandes rasgos lo que es su trayectoria. La doctora Carmita es licenciada en Trabajo Social, doctora en Desarrollo Local y Economía Social, maestra en Gerencia y Liderazgo Educativo, especialista en Diseño Curricular por competencias, máster universitaria en Economía y Desarrollo Territorial. Es una destacada académica e investigadora con casi 3 décadas de trayectoria en el sistema de educación superior. Actualmente se desempeña como consejera académica del Consejo Superior del Ecuador, donde preside la Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas. Su carrera docente de la doctora Carmita y de gestión se ha consolidado principalmente en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, donde ha impulsado la investigación como directora de la revista científica Tejedora. Además, Carmita ha tenido cargos como decana de la Facultad de Trabajo Social, presidenta de la Comisión de Vinculación con la Sociedad, miembro del Departamento de Desarrollo Académico y ha coordinado varios proyectos de investigación sobre diversos temas como la inclusión, desarrollo local, género, participación ciudadana, políticas públicas, entre otros temas más. También es docente invitada de la Escuela Superior Politécnica de Manabí, Manuel Félix López, y ha colaborado como docente de posgrado y educación continua a nivel nacional e internacional. Su liderazgo de la doctora Carmita trasciende fronteras. Actualmente es la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Enseñanzas e Investigación de Trabajo Social,
conocida por sus siglas como la AIDS, y de la Asociación Nacional de Unidades Académicas de Trabajo Social en Ecuador, ANUATAS. En el ámbito internacional, destaca su rol en la cooperación académica y su participación en foros globales, siendo además vicepresidenta de la Asociación Mundial de Escuelas de Trabajo Social. Como consejera del Consejo de Educación Superior en Ecuador, prioriza la transformación educativa, la innovación y la justicia social, bajo la convicción de que la educación superior es el eje fundamental para el desarrollo humano y la construcción de una cultura de la paz. Ella es la doctora Carmita Álvarez Santana, para la cual les pido un fuerte aplauso. Ella, la doctora Carmita, junto con la doctora Carmen Casas Ratia, participarán en este conversatorio titulado Horizontes del Trabajo Social en América Latina, de la formación crítica al Seminario de México para el año 2028, el cual será sede nuestro país, particularmente el Estado de México, en las instalaciones de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Y con ello me permito dar lectura a quien será la segunda participante de este conversatorio, la maestra Carmen Guadalupe Casas Ratia. La maestra es egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, en donde obtuvo el título de licenciada en Trabajo Social. Tiene el grado de maestría en Criminología por el Instituto de Formación Profesional de la ahora Fiscalía General de Justicia del Distrito Federal. Es doctorante en Trabajo Social por la Universidad de La Plata, Argentina. Es diplomada en Planeación y Administración de Recursos Humanos, Estrategias de Recursos Humanos, Derecho Laboral y Seguridad Social. La maestra Carmen Casas actualmente es directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, conocida por sus siglas como LENETS. Ha desempeñado los cargos de coordinadora del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia y ha sido secretaria general de esta misma entidad. Es profesora actualmente también de asignatura. Ha formado parte de múltiples cuerpos colegiados, entre lo que le destacan su labor como presidenta y previamente como secretaria del Honorable Consejo Técnico, integrante del Honorable Consejo Universitario y del Consejo Académico de las áreas de Ciencias Sociales. Ha participado en la definición y creación de la Unidad para la Igualdad de Género de la Escuela. Es presidenta de la Comisión Interna para la Igualdad de Género. Además, es integrante del Comité Evaluador del Premio de Servicio Social, Dr. Gustavo Vaz Prada. Es integrante también de la Comisión para la Distinción de Temas Prioritarios y la creación y selección de proyectos conjuntos asociados a la solución de problemas nacionales. Asimismo, la maestra Carmen Casas es integrante de la Comisión Permanente de la Licenciatura del Consejo de Evaluación Educativo de la UNAM. Es integrante también del Comité del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales. Integra el Comité de Selección de Proyectos Sociales INNOVA de la UNAM. Parte del Comité Técnico de la Cátedra Universitaria de la Trata de Personas. Asimismo, la casi doctora, maestra Carmen Casas, es integrante del Comité Directivo del Programa Universitario de Estudio de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad
del Comité Directivo del Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia, integrante del Grupo de Trabajo sobre la Igualdad de Género. Asimismo, es integrante de la Coordinación de la Reforma Institucional y Prospectiva Universitaria y erradicación de Comité Directivo del Programa Universitario sobre Cultura de Paz y Erradicación de la Violencia. Actualmente es presidenta de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social, conocida por sus siglas como la RENIET. Es autora de 2 artículos en revistas de Criminología y Trabajo Social. Es autora de 2 capítulos de libros, uno internacional y otro nacional, sobre la igualdad de género, una mirada feminista desde el trabajo social. Tiene amplia experiencia en proyectos institucionales en la administración pública. Cuenta con una trayectoria laboral de más de 18 años, todos relacionados con la administración de recursos humanos, liderazgo y alta dirección. Como ustedes verán, están frente a ustedes 2 grandes y distinguidas mujeres universitarias, académicas, científicas e investigadoras en el ámbito del trabajo social. Les solicito un aplauso de reconocimiento a la maestra Carmen Casas Ratia. Debo decirles que tiene en su haber un sinnúmero de reconocimientos de grandes organizaciones nacionales e internacionales y ahorita actualmente será la responsable de la organización de lo que será el Seminario 2028 en nuestro país, en coordinación con ALAIS. Y quiero decirles que tiene una gran experiencia. Acaba el año pasado de organizar un congreso internacional con más de 300 ponentes internacionales. Todo un éxito. Entonces, disfruten este conversatorio, tomen nota, aprendamos de ella, de su ejercicio profesional. Y sin más preámbulo, público asistente, me permito compartirles la dinámica de este conversatorio. Este conversatorio tendrá 3 momentos, 3 pilares que fundamentarán la participación de cada una de ellas. Cada participación tendrá una duración de 10 minutos. Daremos un tiempo de 15 minutos para la etapa de las conclusiones y la asignación de un convenio de colaboración. Cada una de ellas tendrá una participación por pregunta de 5 minutos. E iniciamos con la primera. Iniciará y le daré el uso de la voz a la doctora Carmita Álvarez Santana. Como yo les dije en la lectura de su currículum, ella es la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Enseñanzas e Investigación en Trabajo Social. La reconfiguración de este conversatorio tiene como fundamento el poder dialogar con ellas sobre el trabajo social frente a las paradojas del bienestar y el buen vivir. Por eso inicio con la doctora Carmita haciéndole la pregunta: ¿cómo pueden las escuelas de trabajo social formar profesionales que no solo gestionen la carencia, sino que promuevan activamente la construcción del buen vivir frente a las lógicas neoliberales actuales? Tiene el uso de la voz, doctora Carmita, y tiene 5 minutos en esta primera participación.
Adelante. Muchísimas gracias. Quisiera empezar agradeciendo de manera profunda el haberme recibido en este país hermano México. Un saludo fraterno desde Ecuador, un saludo fraterno desde la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, que en estos momentos me honro en presidir. Agradecerle a la doctora Olga García Rendón. Yo creo que es importante siempre reconocer la trayectoria y el camino de las lideresas que nos van marcando el camino. Así que gracias, es un honor poder estar aquí en vuestro país. De igual manera, a la doctora Blanca Sig de León, muchas gracias por la hospitalidad, por ese compromiso y estamos aquí presentes. Gracias, es un honor compartir también, Carmen, este diálogo. Quiero dirigirme a los estudiantes, con todo respeto a las maestras y maestros. Quiero hacer esta reflexión de esta primera pregunta a partir de lo que ¿qué consideramos bienestar? ¿Qué consideramos, en este caso, buen vivir? Les comento que en el Ecuador, el buen vivir es un concepto que está acuñado en la Constitución de la República de nuestro país. Por lo tanto, como trabajo social, reflexionar sobre ese significado que arrastra una historia milenaria de nuestros pueblos ha sido importante para aterrizarlo en el currículo del trabajo social. Quisiera decir que desde la cosmovisión andina, en este caso, de nuestros pueblos indígenas, reflexionar sobre esos modos de vida, sobre esas maneras de convivir en la humanidad, nos aboca en estos tiempos de conmoción mundial reflexionar qué estamos formando en ese currículo del trabajo social. Sin duda que los principios que rigen al buen vivir deben de invitarnos a quienes hacemos academia cómo está estructurado los contenidos, ese conocimiento que estamos dando en el aula. Porque yo parto de decir, el ser humano, para mí, por naturaleza es bueno. Y la única profesión que en este caso, en el mundo, ha institucionalizado esos valores humanos que deben de orientar la convivencia, es precisamente trabajo social. Así que mis saludos y felicitaciones, nuestra esperanza en todos los estudiantes que se están formando para ser los futuros profesionales. Si el buen vivir en este caso es una propuesta de algunas universidades para orientar los modos de vida de la humanidad, basados en la armonía, en el equilibrio con la naturaleza, en la solidaridad, en la cooperación, es allí donde debe aterrizar los conocimientos y los contenidos de un currículo en trabajo social. De manera breve, porque ya creo que estoy casi en rojo, quiero señalar 3 reconfiguraciones curriculares y pedagógicas a considerarlas. La primera es ese tránsito que debe de tener el currículo de una gestión de recursos a través de los distintos programas o proyectos que las políticas públicas la implementan en nuestros gobiernos. Debemos de pasar a la demanda de los derechos. Una formación, en este caso, que dejemos de desnaturalizar la escasez y hablar, en este caso, desde la igualdad, desde la equidad, desde los derechos. Lo segundo es analizar en el currículo desde la interculturalidad y desde la decolonialidad, a partir de que ese ancestro que todavía lo llevamos en el ADN, todos los latinoamericanos, prevalezca. En esta sociedad de individualismo, la cooperación y la solidaridad debe de regir en nuestras acciones. Lo tercero es que nuestro currículo debe de orientar a la formación para resolver conflictos y la resistencia a esos principios. Así que estas ideas fuerzas las dejo planteadas
sobre respuestas estratégicas que deben, en este caso, posicionarse en la formación crítica de los y las trabajadoras sociales. Revisar nuestro objeto que se debe de fundamentar en el derecho. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctora Carmita. Ha sido claro su participación en el sentido de poder generar esto en la elaboración del currículo. Esa misma pregunta se lo hacemos a la maestra Carmen Casa Ratia. Le cedo el uso del micrófono. Muchas gracias, pues muy buenos días a todas y a todos. Quiero pues saludar la presencia y agradecer, por supuesto, la amable invitación desde la anfitrionía de la doctora Guadalupe Cid de León Bujanos. Muchas gracias. Por supuesto, la organización de esta conferencia, de este Congreso Nacional, Internacional de la doctora Olga García Rendón, presidenta de AMIETS, que es quien nos convoca y a quien yo les pediría un aplauso muy fuerte para ambas, para la doctora Olga, para la doctora Lupita, porque sin ellas no hubiera sido posible que estuviéramos aquí. Muchas gracias, de verdad. Decirles que pues no es un escenario menor. Si ustedes estuvieran de este lado, se darían cuenta de la fortaleza que tiene este escenario, este espacio académico, académica, y yo les invitaría a que nos concentráramos un poquito en la razón que nos tiene aquí, como trabajadoras, trabajadores sociales en formación, como académicas y académicos. Gracias también, porque el poder llegar hasta acá para muchas y muchos fueron horas, fueron traslados, fueron desvelos, vienen desde Sinaloa, de Sonora, de Aguascalientes, ¿de dónde más vienen? De Guadalajara, ¿cómo no? De Coahuila, de Saltillo, de Chihuahua, ¿cómo no? También de la Ciudad de México, de la ENS, por favor, somos poquitas, pero aquí estamos. De Mérida, de Colombia, un aplauso para Colombia. ¿De dónde más? ¿Quién me está faltando? ¿De Ecuador? De Nuevo León, ¿cómo no? Un aplauso para Nuevo León. Y a ver si se escucha más fuerte. De Ciudad Victoria, ¿quién está? Yo solo quisiera, perdónenme porque pues es un conversatorio serio de análisis crítico, pero creo que es muy importante que veamos en esta una gran oportunidad para conocernos, reconocernos, abrazarnos, tener estos vínculos entre alumnado, entre profesorado, para posteriores estancias, para posteriores actividades que podamos desarrollar desde la academia, desde la investigación, pero más aún para poder hacer esos cambios en las realidades sociales que nos convocan en cada uno de nuestros estados, en cada uno de nuestras naciones y con nuestra nación hermana Ecuador. Gracias, Carmita, por poder compartir y porque es recientemente la presidenta de esta asociación latinoamericana que integra diversos países de América Latina, que nos va a permitir hacer trascender nuestra profesión, nuestra disciplina. También quiero saludar la presencia de nuestra presidenta de la Federación de Colegios y Asociaciones de Trabajo Social, la doctora Angélica Rivera. Muchas gracias por estar aquí, porque también el vínculo que podamos tener con nuestros trabajadoras, trabajadores profesionales en ejercicio profesional es muy, muy importante para atender las necesidades en las realidades sociales. Están directivas, directivos de otras escuelas, facultades que integran la Red Nacional de Instituciones de Superior de Trabajo Social, que acompañan a sus alumnas y alumnos desde Aguascalientes, desde Mérida, desde Chihuahua,
desde de Sinaloa, Culiacán, desde Mazatlán, desde diferentes espacios. Gracias de verdad, porque eso es lo que le hace fuerte a este gran congreso que nos convoca el día de hoy. Creo que ya me acabé mi tiempo, pero es muy importante compartir, reconocernos e invitarles a que estos días pues podamos darle esta cuenta, entender y reconocer qué es el buen vivir. Cuando nosotros pensamos en el concepto de buen vivir, que ahora se ha acuñado en las últimas pues también funciones y en las últimas atenciones al en los diferentes gobiernos, nos convoca a los derechos sociales, bienestar y buen vivir. Pensar respuestas en los procesos de formación desde trabajo social en las contradicciones del siglo XXI. La palabra buen vivir nos lleva a una paradoja. Vivimos en un siglo atravesado por avances tecnológicos extraordinarios, por nuevas formas de comunicación, por la promesa de sociedades más conectadas. Y seguramente, y no me van a dejar mentir, algunos de ustedes, porque las estoy viendo desde acá, están conectadas y están conectados en otros espacios, revisando el celular, viendo si ya nos contestó el otro o la otra, viendo si ya me dieron like o no, viendo cómo transita la vida de otras y otros a través de diferentes posibilidades. Diversos informes regionales nos hablan de la trampa de la alta desigualdad en América Latina. Sociedades donde la movilidad social es limitada, donde los ingresos se concentran y que nos permite justo hablar en este contexto de bienestar y los derechos, que no puede reducirse, y con esto concluyo, a que el Estado haga llegar programas, sino que implica preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo, qué vidas pueden ser vividas con dignidad y cuáles siguen siendo sistemáticamente precarizadas. Muchas gracias. Hasta aquí mi respuesta. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Las dos colegas han dado respuesta y han revisado y analizado en el marco de la primera pregunta que se les ha hecho. Y quiero decirles y contextualizar, este conversatorio busca que todos juntos, en un solo equipo, con unidad, luchemos por el reconocimiento de la profesión de trabajo social en nuestro país y en el mundo, con estas dos grandes representaciones que son la Asociación Latinoamericana de Enseñanza de Trabajo Social, como de la AMIES, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Trabajo Social en nuestro país. Y que está presente también con nosotros bajo el liderazgo de la maestra Carmen Casas, la Red Nacional de Escuelas y Enseñanzas de Trabajo Social, conocida por sus siglas como RENIETS. Y quiero decirles, así como lo señalaba en su intervención la maestra Carmen, que está también otro pilar de organización de nuestra profesión, que es la organización del gremio representada por la Federación Nacional de Colegios de Trabajadores Sociales Mexicanos, por la maestra Angélica Rivera Ortega, que en este momento es su presidenta, y muy agradecida por su presencia. Continuando con este conversatorio, les haré la segunda pregunta. Iniciará la maestra Carmen Casas, teniendo como marco las contradicciones del siglo XXI, que incluyen la deshumanización de los servicios sociales por la vía tecnológica. Les hago la siguiente pregunta. ¿De qué manera la formación académica está integrando el pensamiento crítico para que el uso de las tecnologías en lo social no profundice la exclusión, sino que sirva a la garantía de los derechos humanos?
Le cedo el uso de la voz, maestra Carmen Casas. Tiene para su participación 5 minutos. Corre tiempo. Corre tiempo. Muy bien, me voy a apurar. Bueno, bienvenidas a las autoridades que están acompañando este congreso. Muchas gracias. Y bueno, compartirles que justamente si hablar de trabajo social, no podemos dejar de pensar en derechos humanos, justicia social y a la defensa de la vida. Justo en este vínculo que nos hace y cuando hemos estado escuchando hablar sobre el uso de las tecnologías de la información y comunicación, de la IA y de todo lo que implica en la formación de trabajadoras y trabajadores sociales, el cómo fortalecer aquellos aspectos que permitan transitar en que obtengamos un aprendizaje significativo. Debemos cuestionarnos qué tipo de profesionales nos estamos formando en este contexto de disputa de derechos. ¿Qué estamos formando para administrar carencias o para disputar sentidos de bienestar, de justicia y de comunidad? Esto nos lleva a pensar en una formación en trabajo social. Es un acto profundamente ético y político. No solamente desde una política partidista, sino hablar de asumir que cada decisión curricular, cada bibliografía seleccionada, cada práctica de campo expresa una manera de entender la realidad y de posicionarnos frente a ella. Justo lo vivimos en la pandemia, en condiciones muy complicadas, en donde trabajo social no se detuvo, a pesar de que uno de sus aspectos importantes es el contacto cara a cara con las realidades sociales. No nos detuvimos. En estos últimos años, quienes revisamos planes de estudio y procesos de actualización en México y en la región, hemos identificado fortalezas, pero también varios vacíos. Hay avances importantes en los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad, pero siguen siendo insuficientes los desarrollos de campo como justicia ambiental, análisis crítico de políticas contemporáneas, tecnologías digitales y metodologías de participación, de atención participativa. Los diagnósticos recientes sobre planes de estudio señalan, por ejemplo, que hay mallas curriculares que aún están muy centradas en la dimensión administrativa de la intervención y menos en competencias para la incidencia, el análisis estructural y la articulación comunitaria. Desde mi perspectiva, hay al menos 3 movimientos en la formación que tendríamos que asegurar. El primero, asumir los derechos y el buen vivir, que no solo como contenidos de una materia, sino como un horizonte transversal, retomando la pregunta anterior, en su formación en teoría, métodos e investigación. El segundo, y abordando esta segunda pregunta, fortalecer la articulación entre el análisis macroestructural e intervención situada, que nuestras y nuestros estudiantes aprendan a leer al mundo, pero también a escuchar a lo colectivo, a la organización con las que trabajan. Y el tercero, construir una ética profesional que reconozca las tensiones reales que se viven en las instituciones, que acompañen a las y los futuros trabajadores sociales a sostener el compromiso con dignidad e incluso en los marcos normativos e institucionales. Digitalización, inteligencia artificial y cuidado de lo humano. ¿Por qué hablamos de la deshumanización? Un tercer eje que no podemos evadir son las tecnologías digitales, aludiendo a esta pregunta, y la inteligencia artificial. Hoy, muchas de las instituciones donde trabajamos han incorporado plataformas de gestión, sistemas de información social, formularios en línea, empiezan a aprender también proyectos que utilizan algoritmos para focalizar programas o analizar grandes volúmenes de datos, metadatos. En el campo de trabajo social ya contamos con documentos y guías sobre el uso ético de la inteligencia artificial en la intervención social, que advierten
tanto sus potencialidades como sus riesgos. Por un lado, estas herramientas pueden ayudar a optimizar procesos, reducir tiempos administrativos, generar información de manera planificada. Pero por otro lado, pueden profundizar la deshumanización en la atención y en ello tenemos que poner especial atención. Cierro la pregunta y es importante que no nos quedemos con una pregunta de este sentido. Debemos cuestionarnos si estamos preparando y preparados a nuestras y nuestros estudiantes para moverse críticamente ante este escenario. Estamos discutiendo con ellas y ellos sobre ética digital, sobre protección de datos, sobre derechos en los entornos digitales, brecha digital, o por el contrario, les llegan estas herramientas sin mediación como paquetes que debamos poner atención y en su aplicación. El uso ético de las tecnologías y de la IA es un compromiso desde lo social, no solo desde la parte tecnológica. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Carmen Casas, y le cedo el uso de la voz a la doctora Carmita para que dé su análisis sobre la misma pregunta. Muchísimas gracias. La primera pregunta está conectada con la segunda, porque si no replanteamos los modos de aprendizaje y reformamos nuestros currículos, cualquier desarrollo tecnológico va a profundizar las brechas y no precisamente es lo que queremos. Cuando hablamos de buen vivir, hablamos también de una óptica diferente de lo que entendemos por desarrollo. Históricamente el desarrollo nos ha formado para otros valores que no precisamente son los que han regido la naturaleza humana. Por ejemplo, el ser consumistas, por ejemplo, el ser individualistas. Hace algún tiempo atrás estaba viendo un video, que ustedes han de conocer mucho esta frase africana, esta palabra del Ubuntu, y vi un video que está en acceso libre de un antropólogo que invita a unos niños a que corran y el que gana se lleva una canasta de frutas. Para sorpresa del antropólogo, todos los niños corren de la mano unidos y todos se sientan alrededor de la canasta a degustar la fruta. El antropólogo, muy sorprendido, dice que ¿qué pasó? Si uno pudo haber ganado y haberse llevado toda la canasta con frutas, a lo que los niños les dijeron, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede estar comiendo solo una persona, solo un niño las frutas, mientras el resto no tenga que comer? Creo que ahí el video me impactó sobre los principios de este pensamiento milenario de nuestros pueblos ancestrales, de lo que es vivir en comunidad, de lo que es cooperación, de lo que es solidaridad, y que se asientan en lo que hoy en la modernidad conocemos como desarrollo humano. Así que estos principios de relacionalidad, sostenibilidad, plenitud, son los que deben de regir para cualquier desarrollo tecnológico que tenga la humanidad. Así que la digitalización, a más de ser un avance técnico, un fenómeno social, debe de democratizar el acceso y en las instituciones debe de ser considerado para no propiciar exclusión. Durante la pandemia les cuento que en mi país fue muy conocido en mi provincia, es una provincia con bastantes características rurales. Cuando estábamos en medias clases, pues se cerraron, ya no podíamos movilizarnos y pasaron una noticia, ¿no? Que en la zona rural, estudiantes universitarios, para poder estar en clases y no perder, se tenían que ir a la montaña, subirse en unas ramas para poder coger algo de señal y poder acceder a clase. Hubo mucha deserción. Así que frente a la pregunta, voy a plantear que debemos de integrar desde 3 dimensiones como la formación académica
está integrando el pensamiento crítico con el uso de la tecnología, cómo convertirla en una herramienta para nosotros en el aula. Primero, dice el desmantelamiento del algoritmo de la pobreza. La formación académica de nuestros profesionales actualmente debe de enseñar a nuestros estudiantes a auditar esas herramientas tecnológicas, hacer esos análisis cualitativos y cuantitativos de lo que nos dice un dato. Aquí tenemos un gran desafío, que es utilizar la IA para los servicios sociales, para evitar sesgos de clase, de raza, de género, automatizando la negación de los derechos. Aquí la respuesta educativa debe de ser contundente. Estamos integrando análisis de ética de datos en el currículo. Es una pregunta que deberíamos de respondernos los y las maestras. Debemos de formar profesionales capaces de cuestionar la decisión de la máquina y defender la tecnología para que sea un soporte sin perder la humanidad que nos caracteriza, en este caso a las personas. Lo segundo es, maestros, veamos la tecnopedagogía para que sea usada a favor de la inclusión social, desde un enfoque que aprender a usar software, atender sobre la brecha digital sea un reto en el currículum. Y ya me sacaron la lámina roja. La tercera es la ética de la presencia en la virtualidad. Decía la maestra Carmen, muchos están conectados en las redes sociales. Denle un clic a la página de Facebook de la Alliance, Asociación Latinoamericana. Ya subí las primeras fotos de este magnífico evento en el que ustedes jóvenes son el artífice de lo que hacemos los maestros en el aula. Así que en ese mundo virtual necesitamos formar nuestros profesionales desde este pensamiento ético y crítico a lo que es la esencia de ser humanos. Muchas gracias. La invitación, jóvenes, estudiantes y público en general, está dada en estas respuestas que han dado nuestras colegas. Incentivar y respetar los principios éticos políticos en la formación profesional de nuestros estudiantes, pero además saber que en el trabajo o en el ejercicio profesional está muy determinado por la sensibilidad, por el respeto a los derechos humanos y el buen vivir. Tenemos la tercera pregunta, asistentes. Con ella concluimos este conversatorio. La pregunta la responderá la doctora Carmina Álvarez. ¿Cuál es el rol de Alliance y AMIETS en la creación de una agenda de investigación regional que deje de importar modelos y comience a exportar soluciones basadas en la realidad de nuestras comunidades? Por el tiempo avanzado, les solicito a las dos participantes que su participación hoy sea de 3 minutos. Tiene el uso de la voz, doctora Carmita. Gracias. Y para seguir la secuencia de las 3 preguntas, el rol de Alliance, de AMIETS y de todas las organizaciones se deben de fundamentar en los principios del buen vivir. En nuestro idioma ancestral en Ecuador, el quichua, se dice el summa causa. ¿Y en qué se fundamenta? Uno de estos principios es cooperación, solidaridad. Y creo que este espacio de este congreso es una muestra de ello. Desde la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, como un espacio de articulación regional, estamos difundiendo un mensaje de unión, de integración. No solamente somos una organización internacional que estamos divididos en 3 regiones: región andina, región del Cono Sur, región de México, Centroamérica y el Caribe. No, somos la unión de 3 regiones.
Y ese es el mensaje que estamos llevando. Creo que tenemos algunos retos. Estaba leyendo una frase al inicio que dicen: el líder conoce, reconoce y muestra el camino. El liderazgo de nuestras organizaciones tiene que ir guiando el camino de la unión. Repito lo que dije al inicio, el trabajo social es la única profesión en el mundo que pone en evidencia todos esos valores humanos que deben de guiar a esta humanidad. Así que tenemos como reto la ruptura con el eurocentrismo académico, ese rol es fundamental para los trabajadores sociales, pasar de la intervención sobre el sujeto a una investigación junto con el sujeto. Y el tercero, trabajar por la unidad continental como un blindaje teórico para América Latina y el Caribe. Gracias, México. Muchas gracias, emotivo su mensaje. Le cedo el uso de la voz a la maestra Carmen Casas, tiene 3 minutos. Bueno, muchas gracias, pues ha sido un tiempo muy cortito para poder abordar pues una serie de reflexiones, pero vamos a tener oportunidad a través de los talleres para poder desarrollar, compartir y sobre todo mirar, justo como ha comentado Carmita, la atención en nuestro objeto de intervención y en que nos podamos posicionar como una disciplina necesaria e indispensable en la construcción de realidades distintas. Justo estamos trazando la ruta con AMIETS, con ALAYETS, con la RENIEST, que son siglas que pueden representarnos mucho más allá de lo que queremos y de lo que buscamos en nuestra disciplina, rumbo al Seminario Latinoamericano del 2028. Este conversatorio justo nos lleva a considerar varios aspectos que son nuestros irrenunciables de cara a la construcción, agenda política y académica de aquí al 2028, en donde les esperaremos con mucho gusto a todas y todos en la Ciudad de México, en la UNAM y en los diferentes espacios para construir y tomar en cuenta estos ejes para nuestro seminario. Mantener en el centro los derechos sociales, el buen vivir y la justicia socioambiental como ejes transversales de nuestra formación. Fortalecer la actualización de los planes de estudio, incorporación de manera sistemática de la dimensión ambiental, género, interculturalidad y tecnología desde una perspectiva crítica. Impulsar experiencias de prácticas, proyectos de investigación que articulen universidades con organizaciones sociales y comunidades concretas. Yo quisiera hacer una muy breve encuesta y quisiera preguntarles a nuestras alumnas y alumnos, ¿quién pensaría en hacer una estancia académica en algún otro estado de nuestra República? Levanten la mano. ¿Quién pensaría hacer una estancia en otro país de América Latina? Muy bien, por acá. Muchas gracias, pues eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos lleva a pensar en estas alianzas académicas de investigación y de ejercicio profesional que estamos construyendo con la ALAYETS, con la AMIETS, por supuesto, con la RENIEST, y que nos permita consolidar espacios regionales de intercambio, movilidad, conformación entre escuelas y programas de trabajo social de distintos países de América Latina. Y por ello ya nos dará el anuncio nuestra moderadora, que estaremos pues teniendo una firma para la atención de una colaboración entre la ALAYETS, la UNAM, RENIEST y AMIETS, que nos permita fortalecer este proceso a disposición del alumnado y de profesorado que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias y los esperamos, les esperamos en el 2028 en la Ciudad de México. Muchas gracias.
La respuesta a la pregunta que hizo la maestra Carmen nos da la satisfacción de que la información planteada y el diálogo establecido entre estas dos grandes colegas y mujeres extraordinarias, científicas y académicas del trabajo social, nos deja satisfechos. Han sembrado la semilla que el intercambio académico entre los pueblos y el trabajo en unidad entre los colegas y los estudiantes es fundamental para el reconocimiento de los profesionales de trabajo social en el mundo. Quiero comentarles que después de la participación de estas dos colegas, hay palabras claves que deben de quedar en su mente y en su corazón. La cooperación, la solidaridad y la unión entre naciones deben fortalecer la formación de los profesionales de trabajo social, tomando como eje en el análisis los planes y programas de estudios que direccionan la formación de los futuros trabajadores sociales, que tengan una formación integral, una formación en valores con principios éticos y políticos que reconozcan en el actuar la grandeza de nuestra profesión de trabajo social. Para concluir, les comentaba a las conversadoras, a las colegas, que tienen 1 minuto para el mensaje, 1 minuto y medio para el mensaje final de este gran conversatorio que ha inaugurado los trabajos de este 63º Congreso Nacional y 13º Internacional que organiza la Asociación Mexicana de Instituciones de Trabajo Social, dirigidos y liderados por la doctora Olga Leticia García Rendón. Tienen el uso de la voz para dar el mensaje final. Como empecé, termino agradeciendo e invitando a todos al próximo Congreso de ALAYES, que será aquí en México. Invitarles a todos que este espacio sea un espacio de construcción política, académica, que junto a los estudiantes, a los maestros y a quienes están a frente de la organización, llevemos siempre nuestra voz. La voz narra, la voz une. Así que nos vemos, Dios mediante, 2028 en Ciudad de México, en la UNAM. Muchas gracias. Gracias por el recibimiento. Quisiera terminar, y muchas gracias también por la moderación extraordinaria de nuestra querida Chayito, doctora Rosario, con una idea muy sencilla, pero para mí muy potente. El trabajo social es una disciplina y una profesión en movimiento. No está terminada ni cerrada. Se reconfigura cada vez que una generación de estudiantes, como todas y todos ustedes, entra a las aulas con nuevas preguntas. Cada vez que una colega decide revisar su práctica docente y decide también hacer una estancia de investigación para generar proyectos de intervención. Cada vez que una comunidad nos invita a caminar a su lado para defender su derecho, su territorio y su vida. Las contradicciones del siglo XXI son fuertes, sí, pero también son una oportunidad para renovar nuestro compromiso con la dignidad humana, con la justicia social y con el buen vivir. Ojalá que este congreso, este conversatorio y el camino hacia el 2028 nos encuentre a la altura de este gran desafío. Muchas felicidades, enhorabuena y que sea todo un éxito los trabajos que se desarrollarán en este congreso. Nuevamente les esperamos en el 2028 en la UNAM, Ciudad de México. Muchas gracias, Carmita. Muchas gracias. Ahorita Muchas gracias, maestras, doctoras. Muchísimas gracias, y en el marco de este escenario vamos a hacer
la firma de la manifestación de un convenio de colaboración académica, científica, tecnológica y de vinculación institucional entre Alliance, entre AMIES y entre UNAM RENIEX. Le solicito a la doctora Olga Leticia García Rendón que suba a este escenario a asignar esta manifestación de convenio internacional. Este convenio de intención para la celebración de la colaboración académica, científica, tecnológica y de vinculación institucional pretende reconocer la importancia de consolidar espacios de cooperación internacional sustentados en los principios de reciprocidad, solidaridad académica, respeto mutuo, responsabilidad social universitaria y generación compartida de conocimiento, particularmente en el ámbito de trabajo social. Por ello, ¡viva el trabajo social latinoamericano! ¡Viva el trabajo social nacional! ¡Viva el trabajo social de Tamaulipas! Todos juntos en una sola voz, ¡viva el trabajo social! Muchas gracias. Muchísimas gracias, Somos maestras. grandes, somos trabajo social. Solicitamos la presencia de la doctora Blanca Guadalupe Cid de León Bujanos. Tenga bien subir a este escenario para hacer la entrega de las constancias de este conversatorio Horizontes del Trabajo Social en América Latina, de la formación crítica al Seminario de México 2028. Se entrega constancia de reconocimiento a la doctora Carmita Álvarez Santana por su gran participación como ponente en el conversatorio latinoamericano Horizontes del Trabajo Social en América Latina, de la formación crítica al Seminario de México 2028, en el marco del Congreso de la MIETS 2026, realizado el del 7, 8 y 9 de mayo en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Firman la doctora Leticia García Rendón y la doctora Blanca Guadalupe Cid de León Bujanos. Se entrega constancia también a la doctora Carmen Guadalupe Casas Ratia por su participación como ponente en este conversatorio. De igual manera, se entrega reconocimiento a la doctora María del Rosario Sánchez Zatarain por la conducción de este conversatorio académico. Muchas gracias. Los invitamos a ocupar sus lugares correspondientes para dar continuidad con este programa en el marco de esta celebración del Congreso de la MIETS 2026.